Saludos mis mortales favoritos, Amos y la Costa por acá, y en esta ocasión pues vamos a continuar con esta miniserie que ya empezamos aquí en YouTube y que se llama Recomendaciones Hermenéuticas Esenciales para Entender el Apocalipsis. Es decir, que esto es abuelo de pájaro a grosso modo, pero tocando puntos importantísimos que si los pasamos por alto terminaremos diciendo barbaries teológicas como los católicos o como los adventistas, porque ya está más que demostrado que los adventistas pues son buenos hijos de Roma. Terminan haciendo la misma lectura, la misma mala interpretación del libro de Apocalipsis. Pongo un ejemplo. Los católicos dicen que Apocalipsis 12 habla de la Virgen de Guadalupe que se le apareció a Juan Dieguito por allá del siglo XVI en un monte llamado Tepeyac. Los adventistas dicen que en el siglo XIX se lleva a cabo la profecía que se encuentra en Apocalipsis 14, hablando del siglo XIX. Imagínense ustedes, ¿a quién le hacemos caso? Siglo XVI, católicos, siglo XIX, adventistas. ¿Quién tendrá la razón? Definitivamente ninguno de los dos. Los dos son sectas, dicho sea de paso. Los dos dicen ser la iglesia verdadera. Pero no lo son. En definitiva, no lo son. Ya hemos hablado acerca del contexto, después hablamos acerca de la expectativa temporal o el marco temporal de cumplimiento que encontramos dentro del propio texto. Y en la cápsula anterior hablamos de la temática del libro de Apocalipsis, y todo esto siempre ceñido a el contexto histórico y circunstancial del propio texto. Ahora vamos a hablar del juicio que se menciona en Apocalipsis, que también tiene que ver con el contexto. Porque dicho sea de paso, hay muchos que creen que Apocalipsis habla de un juicio que se aplica a todos los tiempos, a todas las naciones y a todos los lugares. Es decir, un juicio que abarca a toda la tierra, lo cual es erróneo. Esto quiere decir que las personas que dicen tal cosa no conocen la apocalíptica judía como género literario. Les falta por ahí unas clasecitas básicas de hermenéutica. Por eso estas pequeñas cápsulas son recomendaciones hermenéuticas. En el día de hoy vamos a hablar del juicio que se habla en Apocalipsis. ¿Para quiénes? ¿Cuál es la audiencia o el destinatario de ese juicio? Bueno, nuestro propósito aquí en este canal y en estas cápsulas, en esta miniserie, es la escatología exegética. Eso es lo que nosotros pretendemos. Nuestra escatología debe ceñirse a la exégesis, a la correcta, a la sana exégesis, no a la imposición al texto y terminar diciendo que Apocalipsis 12 habla de la Virgen de Guadalupe y terminar diciendo que Apocalipsis 14 habla de ese remanente sectario sabatista del siglo XIX. No, definitivamente no. Entonces vamos para allá. ¿Quiénes son los destinatarios del juicio? Los destinatarios del juicio tienen que estar presentes en el momento en que la carta es redactada. Es decir, que los destinatarios del juicio están vivos en el primer siglo. Ahora, fíjense cómo dice Apocalipsis 1:7, que esto es iniciando el libro, abriendo el libro, dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los inculpados en el asesinato del Mesías? Obviamente, algunos dicen que fue Roma, porque fue un soldado romano el que colocó por ahí la lanza atravesando el costado del Mesías, pero en realidad Roma fue un instrumento utilizado por esa mano que estaba detrás, que era todo ese liderato judío del primer siglo. Por lo tanto, los que son culpables es el pueblo hebreo. ¿Cómo sabemos esto? Esto no es antisemitismo, esto lo dice la escritura. De hecho, vamos a leerlo.
Pero vamos a continuar con Apocalipsis. Dice, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Dice todas las tribus de la tierra, pero ya hablamos en la cápsula anterior que la profecía, toda profecía se ciñe en un contexto histórico, y la tierra a la cual se hace mención es la tierra de Canaán, que fue la tierra que fue entregada en circunstancias de pacto, por motivos de pacto, y a esas tribus se refiere a las tribus de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fíjense lo que va a decir Mateo en el capítulo 27. Esto es muy interesante porque entonces vamos a empezar a entender quién es el destinatario del juicio. Pilato les dijo, ¿qué pues? ¿Qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el procurador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo, sea crucificado. Y cuando Pilato se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que solo se hacía más alboroto, tomó agua, hasta sed le dio, y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de la sangre de este. Será asunto de ustedes. ¿De quién? De los judíos. Respondió todo el pueblo, y esto es interesante, respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, que la propia escritura, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, nos especifica quiénes son los que tienen, en este caso, la culpabilidad de la muerte del Mesías. Y que no es algo que alguien se los está imputando a ellos, sino que ellos mismos están diciendo que la sangre de él caiga sobre nosotros. Interesante. Ahora, esto es, ya tenemos el destinatario, es el pueblo que no solamente no reconoció a su Mesías, sino que lo terminó matando. Ahora veamos la causa del juicio que se nos presenta en el Evangelio, tanto de Mateo como de Juan, e incluso en la carta de los Hechos. Respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Juan 19:15 dice, pero ellos gritaron diciendo, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a su rey? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César, y con eso entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, hablando de la resurrección del Mesías, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Esto no es antisemitismo. La propia escritura, el propio Nuevo Testamento declara que es el pueblo judío el culpable de la muerte del Mesías. La causa del juicio es que ellos mataron al mayor de los profetas y a su única esperanza de salvación. Entonces, interesante que el ejecutor del juicio que vamos a encontrar en Apocalipsis no es el Padre, es el propio Jesús a quien ellos habían crucificado. Esto es interesante porque fíjense lo que nos va a decir Lucas. Pero Jesús les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas, caigan sobre nosotros, y a los montes cúbranos, es decir, mátenos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco? Estas son las palabras de Jesús diciéndole a Jerusalén que vendrían días en un futuro próximo donde ellos se lamentarían y anhelarían incluso morir, que las montañas cayeran sobre ellos. Ahora, esta misma fraseología de las montañas cayendo sobre los judíos lo encontramos en Apocalipsis 6. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6 dice,
Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Nuevamente aclaro que cuando Juan dice y estaba en el día del Señor, es una alusión a el día de juicio, lo que en el antiguo pacto o en los profetas del Antiguo Testamento se le llama el día de Jehová o el día del Señor. El gran día del Señor es un día de juicio. Interesante que en el Antiguo Testamento el que venía en juicio era Jehová sobre su propio pueblo incluso, pero también sobre pueblos paganos. Pero en el Nuevo Testamento el que viene como el ejecutor del juicio no es Jehová o Yahvé, es el propio Cordero quien ahora está glorificado en el trono. Esto es interesante. El ejecutor del juicio es aquel a quien crucificaron los judíos. Por lo tanto, el destinatario del juicio del que se habla en Apocalipsis no es todo el mundo, mis estimados, mis amados, mis queridos, sino que es los que forman parte del pueblo del Israel apóstata del primer siglo. Pueblo que terminó crucificando a su Mesías. Interesante. Bueno, esto sería todo. Y vamos a terminar aquí. Y esperen la siguiente cápsula para continuar hablando de Apocalipsis.